Los materiales utilizados fueron un Arduino, un sensor LM35, jumpers, una protoboard, software de Visual Studio y Excel. Bien, pues al inicio se importan dos librerías, las cuales serán necesarias para el correcto funcionamiento del código. Después se crean variables globales. Primero, bdato, que es la variable que leerá el dato del puerto serial. Luego, btemperatura, que es la que almacenará el valor de la temperatura que envía el Arduino. Después, una que se llama Excel. Esta es la que me dará acceso al archivo de Excel que he creado y donde se guardarán los datos. Y después está libro, que esta es para abrir el archivo de Excel para la recopilación de los datos. Y por último, la variable i, que esta solo define la fila en la que la hoja de Excel imprimirá los datos que lea el programa. Después, cuando se carga el archivo, se dice que se usará la función busca puerto. Esta está más abajo definida y esto lo único que hace es que al momento de ejecutar el programa va a leer los puertos que estén activos en la computadora. O sea que leerá si el Arduino está conectado o no. En caso de que esté conectado, pues continuará el programa como si nada, con el correcto funcionamiento. En caso de que no haya nada conectado, mandará el mensaje: no hay puertos disponibles. Después está la parte en que lee los datos del puerto serial y los almacena en bdato. Asimismo, también en btemperatura. Eh, aquí se pasa el dato de tipo string a tipo double para ser visualizado en Visual Studio. Después muestra el valor de la temperatura en una label, que sería btemp, la cual sería esta misma. Y después se hace una función. Bueno, dice que se ejecuta una función que es el clic del botón 4, que sería este que se llama Excel. Esto para que mande los datos automáticamente conforme los vaya leyendo a la hoja de Excel. Pues bien, esa función se define abajo. Y en esta además se hace que los mismos datos que va enviando a la hoja de Excel también se almacenen en una lista, que sería esta de aquí, vlista. Ya después, en el botón de conectar, se tiene puesto el proceso que necesita Visual Studio para leer los datos del Arduino, como en qué serial port, los datos que envía en bits, todo. Aquí mismo también está que si se logra conectar satisfactoriamente, pues en un label, en una textbox, mejor dicho, dice conectado. Y en el caso de que no logre conectarse, ya sea porque se desconecta el Arduino o por cualquier otro error, dirá conexión fallida y no leerá ningún dato. Después solo se tiene el código de desconectar, que simplemente cierra el puerto serial 1, que es el que se está usando, y aparece la leyenda de desconectado en el textbox. Y por último, el botón de salir, que simplemente cierra el puerto serial y deja de ejecutar el programa. Bien, pues esta sería la conexión del sensor. Esto es directamente al Arduino porque primero se probó a conectar desde una protoboard, pero los valores que mandaba del sensor eran incorrectos o fluctuaban demasiado. Asimismo, también se había probado solo con jumpers, con cables, y de igual forma daba mal los datos. Bien, pues para confirmar que los datos se enviaron correctamente, basta con ver que en mi caso
la ruta donde se iban a guardar o donde estaba el archivo de Excel donde se guardarían está en el disco de ejercicios Visual Studio y en el archivo llamado Excel temperatura, el cual sería este en el disco de ejercicios Visual Studio y es el archivo llamado Excel temperatura. Pues se abre y aquí se ve que están todos los datos previamente leídos. Y se puede notar que pues son los mismos, no hay ningún problema. Y llega hasta la celda 80, que pues son todos los datos que leyó.